Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos desde la parte del mundo que me estén viendo? Desde la hora a la que me estén viendo. Estamos en Shinjuku hoy. Quería quedarme en el hotel a dormir tranquilo todo el día, por lo que ayer me mojé los pies, hoy no quería hacer nada, hoy quería estar calmado. Ayer fue un día como súper lluvioso, súper mojado, entonces fue bastante incómodo tener el resto del día los pies mojados. Terminé llegando al hotel a las 6 de la tarde. Y solamente quería como descansar, realmente solamente quería descansar. Pero me llamaron, yo puse un letrerito que decía que hoy no quisiera que me despertaran y que me molestaran. Me llamaron a las 10:30 de la mañana a decirme, no, pero es que necesitamos organizarle el cuarto. Yo le dije, pero ¿por qué? Me dicen, no, es que tenemos que limpiarle el cuarto. Después estuve preguntando y me dijeron porque está apagado, entonces si no lo hacen, mejor dicho, es un chicharrón. Estoy acá y justamente una de las vías principales la vuelven peatonal, no sé si sean todos los domingos, pero, pero está bien, está interesante. Vamos a ir a Kamakura, un sitio con templos, con un Buda, con un mundo de cosas. Vamos a ver si logramos hacer todo. Esperemos que sí, se ve súper interesante, entonces vámonos a caminar. Los voy a llevar entonces de paseo hoy a 1 hora y media de Tokio, a conocer todo esto, a explorar, a divertirnos, a conocer, a descubrir nuevos sitios. No conozco yo, entonces será un descubrimiento para ustedes, tanto como para mí. Vámonos. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Hola, hola. Estamos en Akamakura, en un distrito de abajo del sureste, si no estoy mal, de Tokio. Vamos a estar caminando por acá. Miren, uno sale del metro y la calle es una callecita llena de tienditas, llena de cositas, de almacencitos, de cafeterías. Está súper bonito, está súper, súper lindo. Vamos a ir caminando a un Buda, a uno de los Budas más grandes del mundo, que es súper interesante. Y después vamos a ir a un templo que es para traer buenas suertes, buenas cosas, buenas todo. Entonces, donde uno lava el dinero y eso atrae abundancia y trae dinero, trae cosas que a nadie le sobra el dinero, menos. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a conocer, les voy a mostrar un poco de acá. Y bueno, voy a mirar a ver por dónde se me atraviesa un almuerzo. Y bueno, vamos a caminar, vámonos. Bueno, ya pasamos este señor y vamos a esto es Kamakura, que es como una especie, pues es como la aldea en la que estamos, en la que vamos a ver todo lo que les queremos ver. Y está súper, súper bonito porque estamos en este momento caminando sobre la calle principal. Si ven, hay restaurantes, hay tienditas y todas las tiendas son Sí, como, ven, ahí venden, pues que como venden de de todo. local, como de tiendas locales, de cosas Venden locales. ropa. Pero hay muchos restaurantes, se nota que es un sitio súper, súper turístico. Pero además, pues, si ven, se encuentra, pues se ve de todo. Obviamente aquí podemos ver a mano derecha las máquinas. Ahí al frente está el tren pasando, que si yo no me bajo, el tren sigue derecho. Eh, y está lleno de cositas como súper turísticas, mochilas. De hecho, miren estas mochilas de aquí, estas son las mochilas del colegio, que me parecen lindísimas. Esas mochilas son para por lo menos los niños que pasen toda la primaria. Miren el material que es súper bonito. Es duradero, es un material hecho para que te dure supuestamente los 6 años de colegio de primaria. Los niños chiquitos van con ellas y hay de todos los colores y es antisísmicas, que si llega a haber un temblor o un terremoto, cualquier cosa, los niños se pueden cubrir con ellas, que si hay un tsunami, las maletas flotan y ayudan al niño a flotar. Entonces, súper, súper interesante. Como estamos en el campo, también podemos ver esos vestiditos como de campo, como agrícolas, como para poder hacer ejercicio, como para poder estar afuera y que no te mueras del calor o no te mueras del frío, mejor dicho, para poder trabajar, pero esos son como mucho más holgados. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí llego y aquí me toca para allá. ¿Será? Bueno, Acabamos de entrar aquí a Kamakura Hasaera, que es un templo. Vamos a recorrer, vamos a subir las escaleras y vamos a llegar hasta allá arriba, hasta el templo.
Y pues bueno, vamos a caminar por ahí, vamos a visitar todo este templo, todo lo que se pueda. El jardín está súper, súper, súper bonito. Si lo ven desde acá, esto es parte del jardín. Otra vez con los koi fish. Está muy bonito. Entonces voy a ver la información que me dieron para estarles contando más o menos todo el tema. Está súper bonito, está súper agradable. Les tengo que contar que probé las toallitas estas de Muji que les conté, las refrescantes, y la verdad sí refresca, es como si estuvieras felizmente refrescante, como si te hubieras puesto un Halls de esos negros en el cuello, y está increíble, la verdad, está súper, súper, súper bien. Y ya acá ya se comienza a sentir un poco más el tema del otoño, ya se comienzan a ver las hojitas. A mí les voy a mostrar, son de estos lotos y las semillas vienen así. Y no me pregunten por qué cuando están así y uno las puede cortar. De hecho, es que así también me dan un poco de impresión, pero en semilla. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. En semilla. Uy, no. Eso, hay una fobia que le llaman, que es cuando hay como muchos, no me acuerdo el nombre de la fobia, pero es esta fobia que hay gente que no puede ver como muchos huequitos o muchos ojos o muchas cosas al mismo tiempo y genera una fobia terrible. Si ustedes se acuerdan, díganme, denme en el comentario porque es así. Algo así me genera esa semilla cerrada o abierta, me genera impresión. Pero comerla es súper rica. La verdad, uno las come y son muy sabrosas. Las venden con pescado y con los udon, con los platos grandes, estos de arroz. Normalmente siempre viene acompañado de pescado. Miren esta belleza. Estos templos, la ventaja que tienen gigantesca es que como que llenan el alma. Entonces son súper bonitos y como que es agradable. La entrada al parque, pues al templo cuesta 400 yenes. No se pueden tomar fotos ni se puede hacer nada. Si ven, todos los templos tienen de estas cosas. Y es para tu pedir el deseo y también es igual, todos funcionan igual. Hay templos distintos, hay unos templos que funcionan distinto con otros. Y cada templo es como para una cosa en especial. Hay unos templos que es como para que te vaya bien en el estudio y cosas así. Para que, no sé, para las mujeres que quieren quedar embarazadas hay un templo para la prosperidad, para todo. Miren la vista tan bonita. Es ciudad costera. Está súper, súper, súper bonita. El templo es lindísimo. O sea, la arquitectura, el edificio es bellísimo. Y con estos mini bonsáis acá me parecen espectaculares. Pero es súper bonito el edificio. Todas las tejas y estos, a ver si les logro hacer un zoom y les muestro. Estos los utilizan como protección. Estos.
como para asustar las malas vibras, las malas cosas del templo, los tienen a ellos. Entonces son súper interesantes y son gigantes. Hay distintos materiales, normalmente son de piedra. Entonces se imaginarán lo que debe ser para poder tener todo esto. Vamos a ver en Nara cómo se hacen esos, cómo son los tamaños de esas cosas y de esas tejas, porque todos son de una sola teja. Ya después les explicaré cuando tenga la oportunidad de estar con una al frente. Los pies de Buda. Oh, miren este. Increíble, ¿no? Ven, esos son los que yo les decía, esos blancos con rojo y negro son los que tienen un valor mucho más costoso. Y ese de allá al fondo está gigante realmente. Ven, aquí está otro. Este ya es más rojo con negro, no tiene casi blanco. En cambio, ese que tiene la mancha roja en la cabeza, si no estoy mal, esos son de un valor mucho más alto. Botas la moneda. El ruido tiene algo en especial como para transmitir. Y existe este gigantesco que hace exactamente lo mismo. Entonces, al principio tú echas la moneda y le das la vuelta a esto para orar y para pedir. Y suena adentro con todas las cositas, los rezos, los libros, todas las cosas están allá adentro. Es lindísimo, un trabajo de madera impresionante. Este acá, en el grandote, no dejan filmar, pero está este acá. El del centro es gigante, es divino, está parado. Oh, es increíble, es demasiado lindo. Si ven, aquí es cuando comienzo ya a como tanta paz ahí interna que no alcanza a liberarse y comenzar como a soltar. Todos lados obviamente hay peticiones y cositas, entonces acá puedes por 500 yenes pones y le escribes la notica y la dejas. En todos lados hay de eso. Está lindísimo, el templo está muy bonito, no me imaginé que me iba a llevar tan buena sorpresa. Aquí hay incienso, que tú por el incienso tú lo prendes, pones 100 yenes, lo prendes y te aireas con el incienso. No sé si eso fue lo que me funcionó la vez pasada tanto, pero funciona. Si quieren, hagámoslo. Entonces, metes los 100 yenes acá, coges una varita, es que quede bien prendida porque no queremos que se apague. Y después como que te la echas, el humo que comienzas a sacar te lo echas encima. ¿Será que ahora sí?
Sí, ahora sí. Aquí llegamos a otro que es como de los niños. Si no estoy mal, eso tiene que ver algo con los niños. Ya les voy a leer porque es que realmente no he tenido tiempo, porque a ti te ponen detrás de otra persona y es dándole, caminándole y haciendo. Súper, súper, súper bonito. Miren, esta es la primera estatua que vimos, la que le digo que está en el centro, que no la pudimos, pues que no puedo tomar fotos adentro ni nada. Es la estatua de Huichimen Kannon Bosatsu. Es una de las más grandes estatuas de madera en Japón, parada de 9.18 metros. Aparentemente toda es hecha del mismo árbol, de un árbol que llegó cerca a Kamakura, que es el de los que crean y dan deseos, cumplen deseos en la vida y que prometen la salvación en la próxima vida. Dios, harto. Ya se explica mucho el porqué. Perdón, el porqué de tanta devoción. En el otro lado hay unos palitos, unos pedacitos de madera, como les digo, de estos de orar, que tú pagabas 100 yenes, ponías el nombre de tu hijo y era para los niños, para ayudar a proteger a los niños. Entonces ahí al otro lado había otro también para que tú puedas escribir en una piedra y la piedra después soltar y liberar. Mejor dicho, hay un mundo de cosas, hay una gigante cantidad de opciones para ver y para hacer. Entonces ya voy a salir de acá, que este no estaba entre mi plan de hoy. No tenía planeado esto por acá, pero estuvo muy interesante. Y por 400 yenes no está nada mal. Creo que hay un sitio de estampas. Entonces voy a estampar las libreticas que estoy haciendo para ustedes y obviamente para mí. Y ya salimos a la calle a seguir caminando. Ahí están las estampas. Ahí están los hechos. Entonces ya vamos a hacer eso y nos vamos. Dios, está maravilloso el día. Y salió el sol, gracias. Gracias por salir el sol. Quedamos en Tokio, decía que no iba a salir el sol en todo el día. Que iba a estar nublado, que iba a estar gris. Entonces el destino, literalmente el destino, porque no sabía qué hacer y cuando salí en la recepción pregunté qué podía hacer que no estuviera tan congestionado y miren a dónde vine. Pero sí, como que quería tiempo tranquilo, tiempo sin tanto tumulto de gente, sin tanta cosa. Entonces, pues aquí estamos. Tengo ganas de curry. De pronto
pronto al regreso paro y como curry en Shinjuku. Sí, creo que voy a parar allá a comer curry. Me parece rico, la verdad. Entonces, si ven, está lleno de tienditas, está lleno de gente, pero está rico, está sabroso para caminar. No sé ustedes qué opinen, pero a mi gusto está perfecto para caminar. El día y el clima está mucho mejor, porque no está haciendo tanto calor, lo cual está súper agradecido. Estoy súper agradecido con eso. Bueno, ya vieron, estoy caminando detrás de gente, entonces voy a parar para que no se aburran. Entonces la entrada, normalmente a la entrada cuando están estos dos sujetos es igual, es de protección, ellos están de guardianes del sitio. Y es como si te miraran a los ojos. Sí, es como si en serio te mirando a los ojos. Les muestro. Miren acá. En serio es como si les estuviera mirando a los ojos. ¿Ah? Ellos están ahí de protección, pero en serio es como si estuvieran mirando a los ojos a uno, como entrando, como diciéndole, ojo a ver. Y allá al fondo se alcanza a ver el Buda. Oh, qué bonito. La entrada también cuesta dinero acá. Dios. 300 yenes. Pues vamos a pagarlos. Y ya entramos. Ay. Ya, 300 yenes la entrada. Tas. A lavarse las manos. Porque hay que lavarse las manos siempre que venimos a uno de estos sitios. Entonces ya. Y ya con las manos limpias, ya estamos limpios para entrar al templo. Pues al templo no, a conocer al Buda. Dios, es gigante. Está gigante, está increíble, está súper bonito. Ya nos vamos a acercar a verlo más de abajo. Entonces él está ahí. Está todo este sitio. Si lo ven, está cerrado. Está súper bonito el sitio.
En serio, no se logra imaginar la tranquilidad que genera estos sitios, lo que produce estos sitios. De que hay un incenciario. Entonces hay que echarse incienso. Vamos a echarnos incienso. Gel annem. Gel anne. Şampuanı mesela. Evet adama bakacağız gel. Gel adam. Anne şimdi. Ben de. Bak bir dakika. 올해 집어넣어 이게 센데. 手写直到3点。买台机，买台机。我们会去哪一方吗？喂你。我去。Estamos entrando adentro del Buda. Aquí se ven las técnicas de construcción. Son como ensambladas unas con otras y fueron como enganchadas como en llave o así. De hecho se los voy a poner para que lean.
Está haciendo un calor infernal allá adentro. Son las lenguas. Y si ven, están escritos. La lengua está escrita en todas las cosas. A ver si logramos traducir algo. Este de acá es la discusión sobre la mujer Shiva. Este sobre el distrito. Distrito de la Shiva. Me entiendo que será el distrito de Shiva. Esta es reunión de la casa Shaiva. El otro no me lo quiero leer. No me lo quiso leer, no me lo quiso traducir Google. Pero bueno, eso es acá. Está súper bonito. Súper impresionante, la verdad. Vámonos para el otro sitio. Vamos a comer hoy en este, que es uno de los más famosos sitios de sushi, que se llama Kura. Bueno, bonito, barato. Entonces les medio cuento porque me tocó hablar pasito, por lo que estoy acá. Entonces es la banda normal, ¿cierto? Y tú puedes comer lo que estés pasando ahí. Sin embargo, arriba hay un televisor donde puedes ir pidiendo lo que tú quieras, puedes poner el idioma en el idioma que tú quieras, y ahí te dan las opciones de lo que hay, y tú puedes pedir para que te lo hagan especialmente para ti. Pero pues, la cosa que vamos a comer en la resto pues no, pues es que la mayoría pasa por acá abajo, entonces no tengo ningún lío. Vine y dije que iba a comer, pues voy a comer yo solo, obviamente, y gracias a eso no me tocó hacer fila, porque estoy en un sitio, en un cubículo solito, porque si es para fila para varias personas, ahí en la tarjeta cuando tú entras y te registras, inmediatamente te dice que puedes demorarte alrededor de 76 minutos. Me dijeron que había una lista de espera 76 minutos. Gracias a Dios vine solo, estoy solo y puedo comer todo esto. Aquí tenemos los palillos, cucharas, jengibre, soya, teriyaki y el tecito, que arriba hay vasos. Tú te sirves aquí agua caliente, sirves agua caliente y sacas una cucharadita de té. Sin embargo, si quieres gaseosa, cerveza o algo más, la puedes pedir en el computador. Está súper rico, la verdad, la comida está deliciosa. Deliciosa. Entonces, tú puedes decir que cuando estás jugando un juego, cuando acabes 5 platos, los metes por acá y te da la opción de jugar. Pues yo sí hay jugar, ya perdí una vez. Ya no creo que vayan a haber más platos.
Ese es el juego. No entiendo nada, obviamente. Oh, ganó, creería. Sí, gané. ¡Ey! Y acá sale un premio. Está buenísimo. Ahí me queda mi juego. Antes vamos a mirar qué vamos a comer de postre. La verdad, tengo muchísimas más ganas de comer porque la verdad la comida está muy buena, a muy buen precio. Miren, nos llegó mi cheesecake. Pero yo ya pedí otra cosa antes. Entonces hay que esperar la otra. Porque sí, voy a comer cheesecake, pero pedí otra cosa de sal antes de esto. Pues esperemos. Ya les muestro. Me acaba de caer justamente la cosa. Creo que es un imán de... ¡Ay, es de One Piece! ¡Oh, está chéverísimo! Bueno, no está nada mal. Sí, son los de One Piece. Sí. Ah, está buenísimo. Bueno, ahí está, lo que me ganó. Un magnífico imán para mi neverita. Ya me llegaron unos camarones fritos y después el cheesecake y ya quedamos por hoy en la comida y ya después será irse al hotel a dormir, a descansar, que mañana me toca volver a ir al sitio donde estuvimos hoy porque el templo al que más quería ir está cerrado, entonces ni modo, me toca volver mañana. Está repleto, sí, está, pero hasta las tetas. Llegamos acá. Y listos. Esa que vieron, esa es la fila que hay para poder comer. Yo me voy feliz con mi bolita, pero pucha, costó 2.000 yenes todo lo que comí, que fueron alrededor de 12 platos y un postre. 12 euros son 12, son 2.000 yenes, son 15 dólares mal contados, 15 dólares, hagan el cálculo, en Colombia 15 dólares serían 50.000 pesos, lo cual no está absolutamente nada mal. Nada mal. O sea, comer la cantidad de comida que comí por 50.000 pesos realmente es muy barato. Es muy barato, no había sumado esa cantidad, es muy barato. Entonces sí, está súper rico, vale muchísimo la pena. Todo el té y todo el jengibre que quieran comer es gratis. Entonces, y listos. Súper recomendado, vale muchísimo la pena. Está muy sabroso, la verdad. Si vienen a Tokio y además la cadena está como creciendo mucho, está como haciéndose cada vez más y más popular, entonces eso está chévere. No me pueden decir que esto no es increíble, abrumador y encantador al mismo tiempo, uno salir y encontrarse con todo esto. ¡Ah, es maravilloso!
Está increíble, me encanta. Esto es el corazón de Shinjuku. Tokio está increíble. Ah, esto es lo que encanta, esto es lo que gusta, esto es el revuelto entre comidas, restaurantes, ocio, juegos, cómo gastar dinero, los gachapón, las maquinitas, todo está acá, todo se reúne acá, todo lo que se vende mucho al extranjero está acá. No, o sea, Shinjuku y Ginza son los barrios en los que se ve realmente todo, toda la parte que se vende, desde el lujo extremo, el lujo lindísimo, el lujo hermoso, con muy buen gusto. Eso es Ginza y esto es como ustedes lo ven, es que no hay palabras, es maravilloso. Esta es la zona roja, donde es complicado filmar, porque está llena de bares de niños y de niñas de eso que ayudan, que los meseros y las meseras ayudan a servir y todo, de host que llaman. Entonces es de host y de hostess. Entonces ahí es complicado. Acabo de salir de una farmacia que tuve que comprar algo para el estómago y muy bonitos. Entregan todas sus cosas en bolsa oscura para que no se vea qué es lo que compraste, ¿no? Entonces, porque la gente no tiene que saber que estás mal o de la cabeza o del estómago o del que sea. Entonces me parece súper bonito, súper lindo el detalle que aparece, que den todos estos medicamentos en bolsas oscuras para que nadie más sepa qué enfermedad tienes. Me parece muy bien. La calle que está al lado mío, esta era la que les mostré en esta mañana. Hay un karaoke. Eso es un karaoke. De ahí para arriba todo es un karaoke. Y abajo hay panderetas e instrumentos por si quieres llevar para poderlo subir a tu cuartico de karaoke. Otra farmacia. Esa calle que está detrás mío era la calle que esta mañana estaba cerrada para los peatones. Y hoy ya a esta hora ya está completamente abierta y funcionando. Llego al hotel después de decirles que estoy comprando medicamentos porque estoy mal del estómago. Y lo primero que aparece es un video en la televisión que están en un programa de televisión y que están viendo y que están probando que ahora Pizza Hut con ciertas pizzas trae un sachet con miel para ponerle a la pizza miel. Dios, ¿sí ven? Y después uno se siente maluco por alguna razón, motivo o circunstancia. ¡Ah! Está muy divertido. Están todos los de Pizza Hut y les están dando como a gente famosa las cosas y las cosas nuevas que están sacando.